Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Una vez más estamos siguiendo nuestra serie de estudios del libro de San Juan y continuamos con el capítulo 10 del versículo 31 al 42. Estaremos desarrollando esta noche. Y vamos a leer primeramente para entrar en contexto. San Juan 10, 31 al 42. Dice la palabra: Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí, hasta el 42. Entonces, el primer versículo, que es el 31, dice: Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. En este contexto vemos que Jesús, en todo momento vemos que él enseñaba la palabra, él hablaba con autoridad, y el estudio anterior hablábamos acerca de Jesús, el buen pastor, y los judíos rechazan a Jesús. ¿Ellos qué hacían? Cuando escuchaban el mensaje de Jesús, reaccionaban. En este caso los judíos, los líderes religiosos. Y ellos, leyendo este versículo, entendemos que están agarrando piedras para apedrearle. Y algo que justamente el gobierno romano ya le había prohibido a ellos, de tomar justicia a mano propia. Pero ellos ya están decididos, ellos a todas costas querían hacer justicia a mano propia, querían apedrearle a Jesús. Versículo 31. Y el 32 dice: Jesús le respondió a él: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Jesús estaba afirmando que él en todo momento le demostraba buenas obras. Él hacía milagros, señales, todo lo que él hacía. Inclusive ellos siempre estaban ahí. Con la gente también estaban ahí, entre la multitud, observando. Cuando Jesús enseñaba a través de parábolas, o cuando estaba con sus discípulos, por ahí cerca estaban los líderes religiosos. Estaban observando en todo momento. Por eso acá le está diciendo Jesús en el versículo 32, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Con eso también estaba queriendo decir que él, todo lo que hacía era direccionado por el Padre. Lo hacía de acuerdo a la voluntad del Padre. No lo hacía tampoco por hacer nomás. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Versículo 33. Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Para ellos, el último, o sea, lo más, la blasfemia último para ellos es afirmar ser Dios. Y Jesús en todo momento afirmaba su deidad, que decía él: yo y el Padre uno somos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y acá una vez más Jesús está diciendo eso, afirmando eso, porque ellos le dicen: porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Estaban diciéndole que por eso le van a apedrear, porque él estaba, ellos conocían bien la ley, que justamente la ley decía: no tomarás el nombre de Dios en vano, el santo nombre de Dios en vano. Y el hecho de pronunciar el nombre de Dios o afirmar ser Dios, para ellos era una blasfemia. Para ellos era algo que no tenía perdón y tenía que ser ajusticiado. Ellos por eso querían apedrearle a Jesús, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús le respondió, versículo 34, Jesús le respondió: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses soy? En vuestra ley. Ahí le respondió:
Versículo 34. Yo dije, dioses sois. Y en el Salmo, una parte decía, ¿verdad? Que Jesús le decía, Dios mismo decía a las personas que recibían la palabra, o los jueces, dioses. De alguna manera eran dioses, con minúscula, ¿verdad? Y por eso acá dice, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, dice. Aquellos a quienes vino la palabra de Dios. De alguna manera se le decía dioses antiguamente. Hoy día no podemos aplicar eso, ¿verdad? Dios mismo utilizó esa palabra. Pero acá Jesús quería enseñarle algo. Que a esas personas que eran pecadores de carne y hueso, ellos recibieron la palabra de parte de Dios. Y se les llamó dioses según la ley de ellos. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Al que el Padre santificó y envió al mundo. Una vez más estaba afirmando Jesús que el Padre fue el que le envió. Primero le santificó y tenía una misión, por eso se le envió al mundo. Una misión específica de enseñar la palabra, dar a conocer al Padre, traer arrepentimiento, todo eso, ¿verdad? Envió al mundo, dice. Vosotros decís, tú blasfemas. Y en todo momento los judíos decían eso. Blasfemia, decían que era un hereje, porque ellos no querían aceptar ese hecho de que Jesús realmente era Dios. Ellos estaban viendo las señales. Inclusive vieron ellos que Jesús como enseñaba, sanaba. Y aunque también podríamos decir que ellos reconocieron que todo lo que Jesús estaba haciendo, ningún ser humano podía hacer, un ser humano común. Era algo realmente extraordinario. Porque la gente que escuchaba su enseñanza realmente entendía bien. Era algo claro, se entendía bien. Y los judíos en todo momento estaban enfurecidos, estaban cegados. No querían ellos reconocer. Jesús les daba toda la evidencia, de que ellos puedan irse a la evidencia observando. Vamos a ver más adelante eso. Por eso dice acá, Jesús así le responde. Y al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Una vez más Jesús le está diciendo, ¿verdad?, que observen las obras que Él hace. Si no quieren creer su palabra, por lo menos que le estén mirando su testimonio, su obra. Si no hago la obra de mi Padre, no me creáis. Y Jesús en todo tiempo hacía la obra del Padre. Él, si no estaba con la multitud, ¿qué hacía Jesús? Se apartaba y oraba. Se apartaba y oraba, hablaba con el Padre. Tomaba su tiempo, enseñaba. Esa es una obra. En todo momento hacía algo Jesús. Enseñaba por medio de parábolas, algo puntual. Por eso dice, no me creáis si yo no estoy haciendo la obra de mi Padre. Jesús predicaba sobre arrepentimiento, sobre perdón, dio a conocer al Padre, santidad, humillación, todo eso. Más si las hago, cosa que sí estaba haciendo, ¿verdad? Aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Le estaba diciendo, ¿verdad? Estaba queriendo razonar con ellos, en sentido común, ¿verdad? Que ellos observen por lo menos, observen, miren y comparen con la Escritura, ¿verdad? Sí, está bien. Por eso dice, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. Algo también que podríamos decir hasta hoy día, ¿verdad? Que la gente tiene que conocer al Padre, conocer la Escritura. Si no conoce bien a Jesús, la gente siempre va a pensar, tener una idea preconcebida de lo que es la religión, lo que es todo esto, ¿verdad? El cristianismo. Por eso algo muy importante es conocer bien. Por eso decía, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Una vez más Jesús está afirmando su deidad. Está afirmando una unión con el Padre. Una unión eterna. Pues dice, el Padre está en mí y yo en el Padre. Algo interesante, ¿verdad? Que ellos, si dicen ser maestros de la ley, religiosos, tienen que por lo menos observar si está cumpliendo la ley. Jesús sí cumplió la ley perfectamente, se sometió a la ley. Y importante hasta hoy día enseñar para que la gente conozca quién es Jesucristo, conozca la Escritura, todo eso. Pero aún así,
Jesús ahí ya le respondió, le dijo qué podían hacer. ¿Qué pasó en el versículo 39? Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. No querían entrar en razón, no querían dejarse enseñar por Jesús, no querían reconocer que Jesús realmente era Dios, que es Dios, que Jesús es Dios. No querían reconocer eso. Estaban enfurecidos, estaban cegados por la ley que ellos mismos, o sea que ellos se creían justos en su opinión, se creían justos a su manera, y que lo que estaban a punto de hacer estaba bien, de apedrearle a Jesús, de prenderle. Por eso dice procuraron, dice, otra vez prenderle. Pero él se escapó de sus manos, no querían reconocer. Ellos estaban con la multitud ahí, y en todo momento le estaban observando, viendo ocasión para prenderle a Jesús, para llevarlo. Querían matarlo, querían apedrearlo. Jesús, ¿qué hizo? Se escapó de sus manos. Jesús sabía lo que había en su corazón. Versículo 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí, al otro lado del Jordán. Y justamente San Juan empieza con el capítulo 1, cuando vemos que habla primeramente acerca de la deidad de Cristo. Después ya habla de Juan el Bautista, ¿verdad? Que él estaba bautizando al otro lado del Jordán, un lugar que se llama Betania o Betábara. Estaba ahí bautizando. Y es como que Jesús estaba volviendo o queriendo mostrando algo importante, ¿verdad? Volver otra vez donde empezó. Él empezó justamente ahí en el bautismo. Juan le bautizó, empezó su ministerio ahí. Después se fue al desierto, donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Algo interesante, ¿verdad? Por eso decía San Juan en primera parte, decía que Juan vino a preparar el camino. Era esa voz que clama en el desierto. Preparó el camino, dio a conocer a Jesús a sus seguidores, a sus discípulos. Por eso cuando Jesús se fue ahí al otro lado del Jordán, donde se había bautizado, había todavía gente ahí, discípulos de Juan, que vivían por ahí. Y le dieron a Jesús. Por eso dice, muchos venían a él. Y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. ¿Por qué decían ninguna señal hizo? Se refiere a los milagros. Él no hizo ningún milagro visible. Jesús hizo muchísimo. ¿Pero qué hizo Juan? Enseñó. Ellos reconocieron que Juan no hizo muchos milagros, pero dice, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Ellos reconocieron que Juan el Bautista les enseñó bien. Enseñó bien a sus discípulos, por eso le conocieron bien a Jesús. Y ellos ahí mismo se dieron cuenta que Jesús, todo lo que decía era verdad. Que realmente era hijo de Dios, que realmente vino para traer perdón, restauración, que realmente el reino de Dios se ha acercado, como lo había afirmado anteriormente, que el reino de Dios se ha acercado, dice, cuando Jesús vino. Sus discípulos aprendieron bien de Juan, él les enseñó bien. Por eso afirman, ellos dijo, era verdad eso, es verdad. Y termina el versículo 42 diciendo: y muchos creyeron en él allí, dice. Muchos creyeron en él. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto que estamos viendo? Que va a haber gente como los judíos que rechazan a Jesús. Va a haber número eso. Que cuestionan todo, que no quieren razonar. Y por más que se les explique todo, se les da razones. ¿Cómo reacciona esta gente? Igual reacciona a su manera, como estos judíos. Que decían, procuraban otra vez matarle, sorprenderle. No entendieron. Están cegados. Ese es un grupo de personas que va a haber hasta hoy día en el mundo. Gente que cuestiona todo, que no cree que Jesús es la verdad, no cree su palabra, no quiere seguirle, cuestiona y piensa que es justo a su manera, o piensa que está haciendo bien las cosas, así como está actuando. Y hay mucha gente que actúa así, actúa con hostilidad, como estos, enfurecidos, actúan con amargura, no quieren escuchar nada, orgullosos, muchos factores. Y se les explica bien, se les enseña, pero aún así no quieren reconocer. Estos judíos no reconocieron. A toda costa querían aprender a Jesús. Y otro grupo de personas como estas personas que vinieron a Jesús al otro lado del Jordán. Otro grupo que sí creen, que reconocen, que son los más humildes y aceptan ese hecho. Personas que quieren que se dejan enseñar. Personas que quieren ser aconsejadas, quieren cambiar.
Por eso dice, y muchos creyeron en él allí, dice. Ese otro grupo de personas que creen en Jesús. Y que Jesús siempre decía, mira, que creen en mí, dice. Crean en mí, dice. Solamente cree y verás, dice. Gloria a Dios. Jesús afirmaba eso, que crean en mí. Es mi palabra, es mi obra. Acá les explicó a los judíos. En las obras que yo hago. Mi palabra. Le estaba diciendo a la gente que le observe su testimonio. Y eso es lo que nos quiere enseñar también la palabra, de que nosotros mismos, llevando la palabra de Dios al Evangelio, va a haber gente que sí va a rechazar, no va a querer escuchar. No pretendamos ahora convencerle a todo el mundo, porque eso tampoco es bíblico. Ni Jesús, siendo Dios, no pudo convencer a los judíos. Estaban cegados ellos. Pero a pesar de todo, la promesa es que va a haber gente que va a creer, que Dios va a preparar su corazón, va a creer. Y a eso tenemos que identificar eso. Aunque la palabra nos dice que tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todas criaturas, predicar. A todos tenemos que predicar. Y de esa mucha multitud va a haber gente que va a creer. Que Dios va a preparar su corazón y va a creer. Y va a entender la palabra. Porque es una obra de Dios. Humanamente es difícil convencerle a todo el mundo. No es lo humanamente. Es por gracia de Dios, es el Espíritu Santo, que trae convencimiento al corazón del ser humano. Para que entienda y acepte la verdad. Jesús es la verdad. Jesús estaba frente a ellos, siendo verdad, siendo luz, trayendo salvación. Ellos no pudieron ver eso. Estaban cegados por su pecado, por su orgullo, por su prejuicio. Estaban cegados por sus leyes que ellos mismos han creado. Y Jesús estaba frente a ellos la verdad. La gracia estaba frente a ellos. Estaba frente a ellos la oportunidad de ser salvo, reconocer. Y en todo momento Jesús por lo menos le decía, crean en mí. Creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Que crean, dice. Ellos no quisieron entender el mensaje. Aún así quisieron actuar a su manera. Orgullosamente. Como siempre actuaron. Pero hay gente que sí va a creer. Y esa es la enseñanza de esta noche, hermanos. Entonces aprendimos esta noche acerca de de dos grupos de personas. Uno que rechaza a Jesús, que es orgullosa, y otro que cree en él. Seamos ese grupo de personas que crean en Jesús, que le siga, que seamos obedientes y que reconozcamos que Él es la verdad, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, esa es la enseñanza de esta noche y que Dios les bendiga.